Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. ¿Has estado experimentando agotamiento físico, agotamiento emocional, agotamiento mental? ¿Te sientes exhausta? ¿De casualidad eres de la generación sándwich? O sea que tienes arriba de los 35 años, más o menos 60, 65 años, tienes padres adultos mayores, tienes familia, esposo, hijos y tal vez aún nietos. Eso puede ser la razón por la cual estás sintiendo esto. Hola, mi nombre es Ana Munguía y te saludo desde El Salvador. Soy tu host en Hablemos con Ana Munguía. Soy escritora, conferencista y tu amiga que te enseña diferentes temas en este espacio de Hablemos con Ana Munguía. La semana pasada hablamos sobre la generación sándwich. ¿Quién es la generación sándwich? Todos los que nacimos hace unos años, en los 50, 60, 70, y tenemos padres adultos mayores 60, 70, 80, 90. Esa es la generación sándwich. Por lo general, nuestra generación también tiene familia, tiene cónyuge, tiene hijos, tiene nietos, y entonces somos generación sándwich. Y entonces muchos de nuestra generación también cuidan a sus padres adultos mayores. O alguien los cuida y puede identificarse con el síndrome del cuidador quemado. Esto puede ser una hija, puede ser un hijo, puede ser el cuidador, puede ser una enfermera, puede ser una cuidadora entrenada, puede ser la empleada de casa de toda la vida. No sé, alguien que está cerca y tiene esta situación, que tiene familia, tiene hijos, tiene padres mayores y entonces viene el síndrome del cuidador quemado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dije al principio, sientes un agotamiento físico, sientes un agotamiento emocional y aún mental. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que empezarnos a cuidar. Las responsabilidades siempre están en tu casa, en tu hogar, siempre, siempre tienes responsabilidades. Desde que llegaste a la adultez, dejaste de ser adolescente, dejaste de ser hija de casa o hijo de casa y empezaste tu adultez, vienen otras situaciones. Te vas de casa, formas tu propia familia, tienes tus propios hijos y los hijos van creciendo, pasan la adolescencia y de repente, nido vacío y de repente los padres están adultos mayores y hay que cuidarlos. Y entonces las personas que están cercanas al cuidado de estar pendiente de todas las cosas y no necesariamente son las que están cuidando todo el día 24/7, sino las personas que están alrededor cerciorándose de que tengan todo, que están comprando las medicinas, que tengan las cosas de casa, la comida, etcétera, 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 pueden ser catalogados dentro de esta categoría del síndrome del cuidador quemado. ¿Cuál es el agotamiento físico y mental? Un cansancio extremo que no entiendes por qué lo mantienes constantemente. Estás cansada todo el tiempo, estás con muchas cosas en la mente, estás sin descanso profundo, tienes falta de energía, tienes una sensación que todo se te está saliendo de las manos
y tienes todo eso en la mente, ¿qué debes de hacer? Parar, respirar, darte tus momentos de soledad, de reposo, de hacer alguna actividad fuera del entorno de tu familia, darte tiempos personales, hacerte tus uñitas. Yo me las empecé a hacer nuevamente como cuido personal. Si tienes la capacidad de poderte dar un masaje o que alguien te dé un masaje, hazte el masajito. Si puedes ir al salón, aunque sea una vez cada 3 meses, ahorra para irte a darte una tu peinadita o una tu cortadita de pelo. Haz cuidos personales para que te des tus espacios personales. Esto te va a ayudar a tu agotamiento físico y mental. Puede también este trastorno del síndrome del cuidador quemado traerte trastornos de sueño, no dormir bien, dormir cortado, despertarte a medianoche al baño, estar pendiente en agonía, que qué va a pasar el día de mañana. Tienes que aprender a dormir y profundizar lo más que puede. Poner una alarma para hacerte ir a la cama a las 10, 10:30 de la noche y despertarte. Bueno, yo no sé, depende de cómo es tu actividad familiar. Si tienes hijos todavía que están yendo al colegio, pues entonces hay que tener una dinámica de irse a la cama más temprano para después para poder atender a tus hijos. Hay diferentes situaciones familiares. Algunas tenemos hijos pequeños, algunas tenemos hijos adolescentes, algunas tenemos nido vacío. Hay diferentes situaciones, pero en todas esas, algunas personas tienen la bendición de tener a sus adultos mayores. Y sí, hay que darles tiempo, y sí, hay que cuidarlos, y sí, hay que estar pendiente de ellos. Pero también tienes que darte tus espacios para poder tener un sueño profundo, alimentarte correctamente para poder ayudar a tu insomnio. No, si tú tienes insomnio, si tú no puedes conciliar el sueño, es que tienes mucho en la cabeza, tienes que o debes tratar de salirte de las redes sociales, del televisor, de la computadora, de todas las tecnologías, por lo menos unas 2 horas antes de ir a dormir. Difícil, porque la tecnología nos tiene amarrados y uno está viendo las noticias, está contestando mensajes y yo estoy tratando de no contestar mensajes de trabajo, de clientes o de personas que no es importante, si no es mi familia, si no es mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos, mi esposo. No contesto nada que sea de trabajo o de algún cliente que esté pendiente después de las 6 de la tarde. Hay clientes que me escriben a las 8, 9 de la noche. Tuve uno que me escribió el Día de la Madre, ni siquiera me felicitó y me escribió una cosa ahí de algo que quiere que le haga. Y yo le contesté hasta ahora. ¿Por qué? Porque tengo que enseñarle a los clientes de decir, de poner los espacios. Uno tiene que darse sus tiempos y poner esos límites para poder cuidarse uno también, cuidarse del síndrome del cuidador quemado. Si tú eres un cuidador directamente de un adulto mayor, también tienes que saber que hay que dormir suficiente para poder tener la energía para cuidarlo. Debes de irte a la cama máximo 10 de la noche y levantarte a las 6 de la mañana, no antes, porque si no, no logras tener la cantidad de sueño que debe tener tu cuerpo. El síndrome del cuidador quemado también te puede traer problemas emocionales, mucha tristeza. Pasas triste, pasas frustrado, pasas
que desesperado, la frustración, la impaciencia. De repente puedes tener arranques de ira, puedes tener sentimientos de culpa que no estás a la par de tu adulto mayor todo el tiempo. Claro, tienes también esposo, también tienes hijos, tienes casa, tienes cosas que hacer. Además trabajas, tienes que producir dinero y entonces no te alcanza el tiempo. Tranquila, tranquilo, no pasa nada. Debes de pensar en ti y tienes que tener esos espacios, porque si no, te vas a quemar del todo. Y el síndrome del cuidador quemado es cuando ya te quemas, cuando ya estás exhausto, cuando ya estás quemado, quemado. Y entonces terminas en la cama, terminas tú en el hospital y así no se vale, porque uno tiene que estar cuidado y darse sus espacios para poder descansar, para poder desestresarte, para desconectarte, porque la vida sigue igual. Y si tú te enfermas, se complican más las cosas. No se puede estar así. De repente te agarra la gana de estar en aislamiento o simplemente no socializar con nadie y te encierras. El encierro tampoco es bueno. Hay que ver otras personas, hay que salir de tu casa, salir de tu entorno. Y muchas veces cuando eres la única persona responsable de tu adulto mayor, y te sientes que nadie más te ayuda, tus hermanos no te ayudan, tus hermanas no te ayudan, y porque como tú sos la soltera o que tú sos la que no tienes marido, o que tú sos la que tiene más tiempo porque no trabaja, y entonces te dejan a ti toda la responsabilidad. No, tienes que darte tus espacios y tienes que poner límites porque necesitas cuidarte. Dos adultos mayores cuidándose no funcionan. Yo he conocido de casos que la hija tiene 70 años y la mamá tiene 90 y se están cuidando. O sea, tienes que saber que necesitas ayuda. Tú no tienes la misma fuerza para poder levantar a tu adulto mayor. Si tú ya sos adulto mayor también. Hoy en día la longevidad es tan alta que se pasan a la ancianidad, a los adultos mayores. Ya las personas también de mi generación, ya nosotros, de los que somos los baby boomers, ya somos de adultos mayores, pero muchos tenemos todavía nuestros padres, gracias a Dios, y pues es una bendición de que la longevidad es más alta en estos días. Antes la gente a los 60 años ya se veía anciana y andaba todo el mundo con un pelito blanco y hasta de bastón a los 60 años. Yo me acuerdo que yo veía a mis tías abuelas, yo la veía viejita desde que yo estoy chiquita. La señora se murió de una tía abuela de casi 90 años o más de 90 años, pero yo desde los 60 la vi de pelito blanco y de bastón. Y entonces, hoy en día no, yo tengo más de 60. ¿Y cuál bastón? Ni siquiera quiero empezar a pensar en esas cosas. Me siento muy, muy joven y ya no lo estoy. Pero la longevidad ahora, dicen que ahora los 30 son los 20, los que están en 40 son los nuevos 30, los que están en 50 son los nuevos 40 y así sucesivamente. Y lo que estamos sesentones ahora en día es como que estuviéramos cincuentones y nos sentimos aún hasta cuarentones y ya no lo estamos. La energía va bajando, pero también tenemos otras responsabilidades. Las responsabilidades no se terminan. Algunos ya tenemos el nido vacío, otros no lo tenemos el nido vacío. Y tal vez tenemos el nido vacío, pero entonces ya vienen los nietos y te ponen a que cuides a los nietos. Ajá. Y tu tiempo y tus papás. Y tenés que cuidar también a tus papás. Entonces hay que dividirse entre todos ellos. No, el aislamiento no es bueno. Ahora, pueden haber también en estas etapas problemas cognitivos, fallos en la memoria, dificultades en concentrarte y aún bloquearte en la toma de decisiones. A veces estamos teniendo que tomar tantas decisiones a diario. ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a comer? ¿Que los hijos? ¿Que el esposo? ¿Que los nietos? ¿Que los papás? ¿Que la mamá? O sea,
tanta decisión diaria, que si el carro, que si la gasolina, que si el aceite, que si le cambié el aceite o no le cambié el aceite, que si le roté las llantas, y uno está pensando en tantas otras cosas, y de repente se te olvida hasta pagar la cocina. Y entonces empiezan esas fallas de memoria y eso hay que tener ojo, porque no estamos igual que cuando teníamos 20, 30, 40 años. Ya vamos creciendo y nuestros adultos mayores también con nosotros. Queremos hacer lo mismo que antes. No, ya no es posible. Pero hay que ponerle coco, pues, ponerle atención a estos fallos de memoria. A veces no nos acordamos de los nombres de las personas con las que nos relacionamos continuamente. A veces nos cuesta mantener la atención en un solo tema. Esos son problemas cognitivos que vienen acompañados del síndrome del cuidador quemado y no necesariamente, repito, es la persona que está cuidando 100% al adulto mayor al que le puede pasar estas cosas. Manifestaciones físicas también, como dolores musculares continuos, dolores de cabeza, de repente hay palpitaciones y no sabes de dónde, vienen mareos o temblores o problemas digestivos del estrés que tienes, del cuidado que tienes que tener, de toda la familia y de todas las responsabilidades que tienes. Hay que saber poner límites y hay que saber darte tus tiempos personales para poder disminuir ese agotamiento mental, físico y emocional. También puede suceder que tengas cambios de comportamiento, te sientes irritable todo el tiempo o te sientes, tienes resentimientos continuos o estás consumiendo demasiado café o estás discutiendo por cualquier cosa. La irritabilidad es por agotamiento. A veces no tienes ni ganas de hacer nada o no tienes ganas de ver a nadie. Necesitas darte tu espacio. Te necesitas cuidarte para poder cuidar a tu familia. Especialmente nosotras mujeres que tenemos familias. Muchas en mi generación ya están divorciadas y están solas, pero tienen siempre los hijos y sus adultos mayores. Entonces, no tienen el apoyo del cónyuge para que le ayude en muchos temas de la casa, temas de economía, temas con los hijos. Y entonces ya viene otra dinámica diferente. Si tienes a tu cónyuge, pues se ayudan mutuamente y es un poco más fácil la carga. Y igualmente los dos lados de la familia. Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder cuidarte? Uno, si estás con algún síntoma de alguna enfermedad, ponle atención, no lo deseches porque estás cuidando a tu ser querido. Nosotros tuvimos una hija que iba a ver a su mamá todas las semanas. Lo conté la semana pasada en la generación sándwich. Ella tenía a su esposo que estaba cuidándolo y a su mamá. Y su mamá había sido cuidada por su otra hermana y por su otro hermano. Ya había pasado por los otros dos hermanos. Y entonces cuando ya llegó con ella, la cuidó por varios años. Pero llegó un momento en que su esposo se enfermó y tuvo que decidir llevar a su mamá a un hogar y cuidar a su esposo, porque no podía hacer las dos cosas, se estaba quemando ella sola y decidió que a su mamá la iba a ver todos los martes y jueves religiosamente. Nosotros sabíamos que a las 10 de la mañana los martes y a las 10 de la mañana los jueves, esa señora estaba viendo a su mamá, siempre. La señora estaba por cumplir 100 años. La mamá, le íbamos a celebrar los 100 años, estábamos planificándolos cuando ella me llama tipo sábado, no viernes.
y ella cumplía años el martes que venía. Y me dice, fíjese, niña Ana, que no voy a poder llegar esta semana. Y yo, ¿por qué? No se preocupe, le dije yo, es que voy a ir a hacer unos exámenes y no voy a poder llegar. No, no se preocupe, de todos modos su mamita no le atina qué día estamos. Entonces, el día que usted venga, le celebramos los 100 años, no pasa nada. Se lo vamos a celebrar con usted el día que usted venga. No hay ningún problema. Y es una ventaja cuando la persona cuidada no está en sus 5 sentidos, entonces no sabe, realmente ella no le atinaba en qué día estaba. Entonces, no pasaba nada. Le íbamos a celebrar en vez de martes, se le íbamos a celebrar jueves. 2 días después de su cumpleaños real, no pasaba nada. Pues resulta que la hija se va a hacer exámenes, termina en el hospital haciéndose exámenes y ¿saben qué? Falleció de la nada. En un fin de semana, de repente nos llegan noticias que la hija que iba a ir a ver a su mamá que cumplía 100 años, se murió. Y otro, ¿y qué le pasó? ¿A qué hora se enfermó? ¿A qué horas tenía ella una enfermedad terminal? Si nunca supimos. Claro, ella se dedicó a cuidar a su esposo, a cuidar a su mamá y se descuidó ella. Cuando vino a ver que tenía ciertos síntomas y se vino a cuidar, ¡pum! De repente se nos fue. Fue un susto que nos quedamos. ¿Y aquí qué pasó? Y sucede. Los cuidadores pueden morir antes que el cuidado. ¿Por qué? Porque como se tragan todo y están al servicio de todos los demás, menos de ellos mismos, entonces se nos fue. Imagínense qué lío. Celebramos los 100 años a la señora igual de todas maneras porque ella se lo merecía y ella no sabía que su hija ya no estaba. Y seguimos cuidándola hasta 2 años más porque ella se nos fue hasta los 102 años. Imagínense qué belleza, todo lo que ella duró, qué belleza. Pero la hija lamentablemente se descuidó de su salud por estar cuidando a los demás. Y eso es lo que queremos evitar y es lo que quiero que evites tú cuando escuches de este síndrome que es una realidad, el síndrome del cuidador quemado, que ha aparecido este síndrome en la generación sándwich, que es de la que expliqué la semana pasada. Si no escuchaste toda esa charla, toda esa explicación, puedes ver el viernes pasado toda esa conferencia, porque es bien importante que nos conozcamos, que sepamos a dónde estamos paradas para poder cuidarnos. Porque, repito, si nosotros que somos los que estamos pendientes de la familia y de los adultos mayores, nos enfermamos, se nos complica la vida también, se le complica a todo el mundo. Y este caso que te acabo de decir ha sido lo más extremo que he vivido en mi época que estuve trabajando en un hogar de tercera edad y por eso conozco este tema, porque estuve ayudando a muchas familias a poderles cuidar a sus adultos mayores, familias de todo tipo, familias que estaban los hijos en otros países, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, diferentes lugares, Centroamérica, y personas que estaban en el mismo país, pero que estaban trabajando, todavía estaban en edad productiva y no podían cuidar a sus padres y estábamos y los llegaban a ver. Pero el punto es que cuando tú estás con demasiado estrés, que tú estás con demasiados cambios de humor, que tú estás con un agotamiento extremo, tienes que ponerte atención. Busca ayuda, busca que tus hermanos, si tienes más hermanos, si no eres hijo único, vean, sus hermanos o los sobrinos, los primos, si tiene familia, adultos mayores que también te colaboren, que te ayuden si fueron o familias unidas. No sabemos cuál es la situación de cada uno, son diferentes las situaciones. Como explicaba la semana pasada, en algunos casos el adulto mayor puede estar en su casa o en la casa donde está viviendo para siempre. Hay casos que no,
que no se puede. Hay casos que es mejor tenerlos acompañados, porque también la soledad es fea. La soledad, hay mucha gente que por soledad se deprime demasiado y es mejor estar en comunidad. Pero cada caso es totalmente diferente. No sé cuál es tu caso. ¿En qué te has identificado? Escríbeme, coméntame para poder saber y poder ayudarte. Hablo desde El Salvador. Si estás aquí, te puedo ayudar aquí cerca. Pero si estás en otro país, también te puedo ayudar y aconsejar qué hacer con tus adultos mayores y cómo cuidarles de la mejor manera. ¿Cómo se manifiesta el síndrome del cuidador quemado? Cansancio permanente, sentimientos de soledad y de vacío, trastornos de sueño, irritabilidad, altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés, aislamiento, problemas físicos, ganas de estar sola, sentir culpabilidad porque no te puedes dividir entre tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus padres. Todo eso contribuye a tu buen o mal bienestar. Entonces, si tú eres de esas personas que tienes adultos mayores que estás cuidando o que sos responsable de ellos, tienes que detectar si estás quemándote, si estás a punto de estar quemándote. Mi consejo es que te des espacios libres, que te vayas a reunir con alguna amiga, con que salgas al cine con tu pareja, que le pongas atención a tus nietos o a tus hijos y que te desmarques de la situación que te está quemando en momentos especiales, específicos, todas las semanas. Date tu tiempo para poder dar lo mejor de ti cuando los visites, cuando los estés cuidando, cuando estés con ellos, porque la verdad que el agotamiento es real, el estrés es real, todos estamos así alertas para poder estarlos cuidando. Y gracias a Dios, cuando tú los tienes, qué bueno, hay que disfrutarlos, hay que visitarlos, pero también tú tienes que cuidarte, tienes que darte ese espacio. Y si la persona que está cuidándolo también empiezas a detectar que está con estos síntomas de agotamiento físico, agotamiento emocional, agotamiento mental extremo, ponles atención y pon ayuda. Eso hemos estado haciendo por muchos años, ayudándole a muchas familias poder navegar por estas épocas y por estos tiempos de cuidos corporales, tanto del adulto mayor como del cuidador. Aquí puede ser no solo tu padre, sino puede ser tu cónyuge. Hemos tenido casos de que las esposas han llevado a los esposos porque ellos son los que se complican en su salud más. Y hemos tenido al revés, esposos que nos llevaron a sus esposas porque ellas son las que se complicaron más en su salud y necesitaban ayuda y cuidado profesional. Entonces puede haber diferentes situaciones donde puedes ser parte de tener el síndrome del cuidador quemado. Puede ser tu cónyuge, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu abuelita. Tal vez hay muchas generaciones que las abuelitas son las que los criaron y es como la mamá más cercana que la mamá física. Entonces, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo está tu bienestar familiar? También puede ser que en tu casa estén todos, están todas las generaciones, está la abuelita o el abuelito, está la mamá, están los hijos, están los nietos y está toda la familia. Y es el gran estrés para estar balanceándose entre todos ahí. Y entonces, esa persona que es la mamá por lo general o es la hija
la hija la que está navegando y administrando toda la casa, tratando de complacer a todo el mundo, a los hijos, al esposo, al cónyuge, a los papás, a la mamá y todo el mundo, son los que tienen que cuidarse más y ver que su salud mental, su salud física sea cuidada para que no se vayan a trastornar y enfermar. Porque uno que está en medio tiene que estar bien para poder dar lo mejor para todas las demás personas que dependen de nuestra ayuda, de nuestro bienestar y de nuestra administración de tiempos y de espacios para ellos. Así que hoy quería enseñarles qué es el síndrome del cuidador quemado para que si has tenido alguno de estos síntomas, le pongas atención y no te dejes quemar. Busca ayuda. Puedes ir a un psicólogo, puedes ir a un médico, puedes escribirme, podemos platicar. Y eso se trata, esta dinámica de poder aprender diferentes temas. Aquí en Hablemos con Ana Munguía hablamos de todo tipo de temas. Hemos hablado muchos temas. La semana pasada, como les dije, hablamos sobre la generación sándwich y ahora estamos hablando sobre el síndrome del cuidador quemado. Anteriormente hablamos sobre qué es el Día de la Madre, honramos a las mamás, hemos hablado sobre la crucifixión de Cristo para Semana Santa, hablamos sobre Pedro, el gran apóstol Pedro, todas sus vicisitudes que pasó. Hemos hablado de diferentes temas, hemos entrevistado también personas que han superado muchos obstáculos, madres de familia, que son emprendedoras y hemos hecho todo ese tipo de entrevistas. Pero todas las personas que he entrevistado son esposas o son emprendedoras, más esposas, madres, la mayoría también, y además tienen hijos, tienen adultos mayores que cuidar, tienen un negocio y entonces tienen las manos llenas. Tenemos que aprender a cuidarnos, a darnos nuestros espacios y poder también dar lo mejor de nosotros a nuestros seres queridos. Así es que se lo dedico a todos los adultos mayores, y especialmente a los de mi familia. Ustedes saben quiénes son, los amo con todo mi corazón y espero que hayan aprendido algo de cómo cuidarse para no entrar en el síndrome del cuidador quemado. Escríbeme, suscríbete, comparte y nos vemos el próximo viernes. Bendiciones y hasta pronto. Esto fue Hablemos con Ana Munguía. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. This is your Prospera era, where dreams align with grace, abundance flows like rivers. You've stepped